Can Yaman en Estambul. Y se destapa la verdad detrás de sus misteriosas declaraciones. Prepárense porque esto tiene mucho salseo. A ver, que levante la mano el que no haya visto las últimas fotos de Can Yaman en Estambul. Estaba ahí como Pedro por su casa. Y no solo eso, ha estado soltando unas indirectas que tela marinera. ¿Se acuerdan de todo el lío que hubo con su ex, Diletta Leotta? Pues parece que el tema sigue dando que hablar y Can no se muerde la lengua o sí. Porque lo dice de forma que te quedas pensando, ¿qué quiere decir realmente? Mucha gente dice que estas declaraciones son solo para mantener la atención, para que sigamos hablando de él. Y yo, para ser honesta, no descarto nada. Can Yaman sabe cómo jugar con los medios y con nosotros, sus fans. Siempre está en el ojo del huracán, y él se alimenta de eso, ¿no? Pero esta vez, hay algo más. Hay un velo de misterio que me hace sospechar que no es solo postureo. Lo que yo creo que está pasando es que Can está intentando, de alguna manera, cerrar un ciclo. O quizás está mandando un mensaje muy claro a alguien. Y ese alguien, creo que todos sabemos quién es. ¿Diletta Leotta? Bingo. Cada vez que habla de su vida personal, de lo que significa el amor o la familia, suena a que está recordando viejos tiempos. Pero también suena a que está marcando territorio. Como diciendo, esto ya pasó, y lo que venga ahora será diferente. ¿Y por qué ahora, en Estambul? Ahí está el truco. Volver a su tierra, a sus raíces, siempre trae recuerdos. Y si además coincides con momentos que te hicieron feliz o te marcaron, pues es normal que se te escape alguna confesión. Pero creo que la clave está en que estas declaraciones secretas, como las llamamos, no son espontáneas. Las suelta con una estrategia. No es que se tropiece y diga, ¡ay, Diletta! No, no. Son pequeñas píldoras de información que va dejando caer, para que nosotros las analicemos, las destripemos. Mucha gente se queda en el qué guapo es, qué abdominales, que sí, que lo sabemos. Pero yo me fijo en lo que hay detrás. Y lo que hay detrás es un hombre que quizás está procesando una ruptura, o quizás está preparando el terreno para algo nuevo. Una nueva ilusión. ¿Volver con la que fue su gran amor? Las teorías son infinitas. Pero el hecho de que lo haga en Estambul, en un lugar tan personal para él, le da un toque más íntimo, más real. Como si estuviera hablando desde el corazón, pero con un guión debajo del brazo. Y esa razón oculta de sus declaraciones secretas, Yo sospecho que es una mezcla de todo. Por un lado, está la necesidad de desahogarse, de sacar lo que lleva dentro. Pero por otro, y aquí es donde está el salseo gordo, creo que está buscando una reacción. Una reacción de Diletta, una reacción de la prensa, una reacción de sus seguidores. Es como un juego de ajedrez. Él mueve ficha a ver qué pasa. Imaginen, está caminando por las calles de Estambul, el sol le da en la cara, y de repente piensa en lo que vivió. Y decide que es el momento de soltar una frase que suene poética, pero que en el fondo sea un dardo. El amor verdadero deja huella, algo así podría haber dicho. ¿A quién le está hablando? ¿A nosotros o a ella? Esa es la gran pregunta. Lo que sí es seguro es que Can Yaman no deja indiferente a nadie. Y estas idas y venidas a Estambul, sus declaraciones crípticas, solo alimentan más la leyenda. Yo creo que él disfruta de este misterio. Le pone picante a su vida y a la nuestra. Así que, con toda esta historia sobre la mesa, ¿vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Can Yaman está intentando reconciliarse con Diletta Leotta o simplemente está jugando a ser el seductor enigmático?